Hi, my name is Michael Carducci, and I'm with Coming Out Ministries. Mucho gusto, mi nombre es Michael Carducci y estoy con Ministerios Saliendo. And so my presentation is called Transform. Y mi presentación se llama Transformado. And in this presentation, we're going to talk about the transgender issue Y en esta presentación vamos a hablar acerca del asunto transgénero in a way to enlighten us about what's really going on in our world today, de una manera que podamos ser iluminados de lo que está pasando en nuestro mundo hoy, but also in a way to bring in compassion to the church. pero también de una manera de poder tener compasión e introducirla en nuestra iglesia, So that people will understand exactly what a transgender person experiences, para que puedan entender qué experimenta una persona transgénero, but also in a way that we can reach out to a community that I believe needs to know the power of Jesus Christ. y de una manera tal que podamos alcanzar una comunidad que necesita a Cristo Jesús. And so this is a magazine that was dedicated, just one of their issues was dedicated to the transgender issue. Aquí tenemos una revista que dedicó toda su edición a este tema de transgénero. Now in Genesis chapter 1, God was very specific that he only made two kinds, Ahora en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es muy claro que Dios solamente creó dos géneros, male and female. hombre y mujer. But according to this issue that you're seeing from National Geographic, there are over 100 different ways that you can identify. Pero según esta revista de National Geographic hay más de 100 tipos de géneros con los cuales usted se puede identificar. And so how did we get where we are today? Así que ¿cómo llegamos a esta situación actual? And so I want to show you a couple of videos in this presentation that I think will help to explain. Así que quiero mostrarles un par de videos que yo creo que les va a ayudar a entender. Now, as you're looking at this video, you're seeing a person working out with weights. Al mirar este video ven una persona que está trabajando con pesas And so he works really hard, or this person works really hard to maintain those muscles. y esta persona hace grandes esfuerzos para desarrollar y mantener esa musculatura. But would it surprise you to know that that's not actually a man? Pero no les sorprendería saber que ese no es un hombre, That what you're looking at is actually a female who's on testosterone to make her muscles grow. que en realidad están viendo a una mujer que está utilizando hormonas, testosterona, para poder alcanzar esos objetivos. And so this video is a program basically talking about the transgender issue in America. Así que este video está hablando del tema de los transgénero en Estados Unidos. And so you see a little child in a pink raincoat. Así que ven ustedes a un pequeño niño en una chaquetica rosada. And so as I watch this video, I relate to that. Y cuando yo veo este video, yo siento conexión con el video. And so as I came into a relationship with Jesus Christ at 40 years old, Y cuando yo llegué a una relación íntima con Jesús cuando tenía 40 años de edad, I had two questions for Jesus Christ. yo tenía dos preguntas para Jesús. The first one was, La primera fue, I want to know why at 4 years old that I was a girl trapped in a boy's body. yo quiero saber por qué cuando tenía 4 años de edad era una niña, pero atrapado en cuerpo de niño. I wanted to know why I had these thoughts that I was a girl and not a boy. Yo quería saber por qué tenía estos pensamientos que era una niña y no un niño. And nobody was talking about it in the church. Pero nadie en la iglesia estaba tocando esos temas. And so the second question that I had for Jesus Y la segunda pregunta que tenía para Jesús, is I want to know why at 13 years old that I had same-sex attraction. y por qué a los 13 años tenía atracción por el mismo género. And Jesus was very generous. Y Jesús fue muy generoso conmigo. He started to show me that there were reasons why I had thought that I was a girl trapped in a boy's body. Comenzó a mostrarme que habían razones por las cuales yo tenía esos sentimientos y esos pensamientos de que era una niña atrapada en cuerpo de niño. So not only did he use the Bible, Y no solo utilizó la Biblia, he also used spirit of prophecy and science también utilizó el espíritu de profecía y la ciencia to help me understand exactly what that little boy was thinking and going through. para ayudarme a entender exactamente lo que ese niño estaba experimentando, lo que estaba pensando. And so if you look at the image on your screen, you see what looks like a beautiful woman, Así que si ven la imagen en la pantalla, ven lo que parece una mujer muy hermosa. and you see a little picture on the insert of a little boy. Pero van a ver un pequeño recuadro con la imagen de un niño. And so that little boy became that person that you see on that page. Y ese niño en el recuadro se convirtió en esa otra persona que ven allí en la cubierta de ese libro. And so the transgender issue can be very confusing. Así que este tema de transgénero puede ser muy confuso. Now, makeup companies are really selling towards men in their consumers, as their consumers. Ahora las empresas de cosméticos están vendiendo mucho maquillaje para hombres que son ahora su clientela.
So according to some of the research that I've done, the makeup companies are now selling more makeup to men than ever before. Y según las investigaciones que yo he leído, ahora las empresas de cosméticos y maquillaje están vendiendo más a los hombres que a las mujeres. And so where did this come from? ¿Y de dónde vino esto? It came from the media. Vino a través de los medios de comunicación. And so as you see on the screen, you're looking at movie stars and singers that are promoting cross-dressing. Y al ver en la pantalla, ustedes ven a artistas y ven a cantantes que están promoviendo esta agenda. You're seeing men that are wearing false eyelashes and mascara as well as full beard. Hombres que están utilizando una máscara completa, como también están las cejas se las están arreglando y también a la vez tienen una barba completa. And so the media is a huge way to promote and to influence people. Así que los medios de comunicación son muy poderosos para influir en la sociedad. Here you're looking at a popular movie star who used to be Ellen Page. Aquí están viendo a una actriz muy famosa que solía ser Ellen Page, And so she's transitioned to become Elliot Page. pero ha ido por una transición y ahora ella es Elliot Page. So this has a huge influence not only on teenagers but also adults. Así que esto tiene una tremenda influencia no solo en adolescentes, sino también en adultos. Take a look at this graph. Por lo menos miren a este gráfico. And if you look at the yellow part of the graph, Y si ven la parte amarilla, you're looking at adolescent females están viendo a niñas adolescentes that are struggling with gender dysphoria. que están luchando con disforia de género. Notice the exponential spike there about 2014. Y vean cómo en el 2014 hay un crecimiento exponente. So teenage girls are really struggling now with identity issues, Así que las niñas, las adolescentes están luchando mucho con asuntos de identidad, even more than adolescent boys. aún más que los adolescentes varones. And so the gray part of that graph shows adolescent males. Así que la franja gris está describiendo a los varones adolescentes. And so we're starting to see a huge movement in gender confusion. Así que estamos viendo un movimiento tremendo de confusión de identidad de género. If you look at this statistic, there are more females having gender reassignment surgeries in the United States than there are males. Si ven este gráfico van a ver que hay más jovencitas teniendo cirugías para cambio de identidad de género que varones. In this next chart, this is even more shocking. Y en este siguiente diagrama lo vemos aún de una manera más contundente. That 68% of girls are now struggling with gender dysphoria. Con 68% de niñas ahora lucha con disforia de género. And these young girls are being referred to gender reassignment clinics. Y estos están asistiendo a clínicas donde les ayudan a cambiar esa identidad de género. And among boys, it's over 30%. Y entre varones, niños, es como un 31%. But when you look at this graph, you can see that adolescent girls exponentially, again, are struggling with this gender dysphoria more than boys. Pero al mirar este gráfico pueden ver cómo las niñas, las jovencitas están luchando con esto aún más que los varones de una manera exponencial. What you're looking at here is you're looking at a picture of Jamie. Y aquí están viendo una foto de Jamie. That's not Jamie and her brother. Este no es Jamie y su hermano. So the picture on the left is Jamie holding a box of testosterone. Jamie en la foto que ven a la izquierda tiene un paquetico de testosterona. And so just from taking the testosterone without any surgeries is who Jamie becomes in the picture next to her. Y con solo tomar testosterona sin ningún tipo de cirugía, vean los efectos que logró Jamie en el siguiente fotografía que ven al lado. As you watch this transformation of Jamie through a time-lapse video, Y al ver la transformación de Jamie a través de este video, notice the development of masculine features, miren cómo se desarrolla esos rasgos masculinos, the development of facial hair, el desarrollo de vello facial, the change in the nose structure. en el cambio en la estructura de su nariz. All of this is just from the steroids. Todo esto simplemente del efecto hormonal. And this is the change that it has on Jamie. Y vean ahora el cambio que tuvo en Jamie. So as you look at this image, Así que al mirar esta imagen, if that person came into your church, si esa persona entrara a su iglesia, would you allow them to date your daughter? ¿usted le permitiría que fuera novio de su hija? Would you know that you're actually looking at a female and not a male? ¿Podría usted reconocer que realmente es una jovencita y no un varón? Because remember, in 1 Corinthians, God is not the author of confusion. Porque recuerden que en 1 Corintios nos dice que Dios no es el que crea la confusión.
And so, folks, these are the issues that the church is dealing with even today. Así que, apreciados amigos, estos son los asuntos que ahora estamos manejando dentro de la iglesia. And so I want to go back to my story just a little bit. Quiero regresar ahora a mi historia solo un poco. And so on this slide, I talk about defensive detachment. Y en esta imagen estoy hablando de destacamento defensivo, And also gender identity disorder. pero también de la identidad de género como un desorden. So if you remember, I said that at 4 years old, I thought I was a girl trapped in a boy's body. Ustedes recuerdan, yo dije que cuando tenía 4 años de edad sentía que era una niña atrapada en un cuerpo de niño. I didn't know how to fix it. I didn't even know what the problem was. Y no sabía cómo resolverlo, ni siquiera sabía cuál era el problema. But I didn't think that my mind could change. Pero no podía creer que mi mente podría cambiar. I thought that my body had to change. Pensé que mi cuerpo era el que tenía que cambiar. But it wasn't until I was in my 40s that I actually started to understand a little bit more about what was happening to me at 4 years old. Y solamente fue cuando llegué a los 40 años de edad que empecé a entender qué estaba pasando en mi mente cuando tenía 4 años de edad. When babies are born, they don't even know what sex they are. Cuando un bebé nace, no sabe qué género es. And so it's not until between the ages of 1 and 3 that a child starts to realize that they're either male or female. Y no es sino entre las edades de 1 añito a los 3 que comienzan esa identidad de género. And so what's really necessary for this child Así que es muy necesario para este niño o esta niña is to make a connection with their same-sex parent. de que desarrollen una conexión con el padre o la madre que corresponde al género que ellos tienen. And so it's a little bit different with boys than it is with girls, Ahora es un poquito diferente con los varoncitos que con las niñas, because the girls are already connected to their mothers. porque las niñas ya están conectadas con la madre. But when a boy starts to wear baseball caps like his dad, Pero cuando un niño empieza a utilizar la gorra de béisbol como su padre and he starts to imitate his father, y comienza a imitar el comportamiento del papá, all of this is very necessary gender identity stamping. estos son pasos muy importantes para que se logre fijar la identidad de género. And so as the boy is identified more by his father, Así que en la medida que el niño se identifica más y más con su padre, then his masculinity starts to develop and form. entonces su masculinidad empieza a desarrollarse y formarse. And so boys don't like to play with girls. Así que a los niños no les gusta jugar con las niñas, They just want to play with other guys. solo quieren jugar con otros muchachos. But then at puberty, this immutable law kicks in. Pero cuando llega la pubertad, esta ley inmutable entra. And what that means is the sex that is a mystery at puberty becomes the attraction. Y en ese momento, ese sexo que era un misterio, ahora se vuelve muy atrayente. And so if boys have been affirmed by their fathers, De manera que si los muchachos, los varoncitos han sido afirmados por sus padres, and as they're affirmed by the boys in the neighborhood, y a la medida que son afirmados también por los muchachos en su vecindario, as their identity has been firmly planted, en la medida que su identidad ha sido establecida firmemente, then all of a sudden at puberty, entonces de repente cuando llega la pubertad, the boy says, whoa, what's this sex called girls? el muchacho dice, oh, ¿qué es esto de este sexo que se llama niñas? And so the same thing happens for girls. Y lo mismo sucede con las niñas. We know the girls don't like to play with boys, Sabemos que a las niñas no les gusta jugar con los varoncitos, and the girls only want to play with girls. solo quieren jugar entre ellas. And so as they grow up and they are affirming each other's femininity, Pero a medida que crecen y se afianza su feminidad, then at puberty, cuando llegan a la pubertad, if the girl has been affirmed by her gender identity, si esa niña ha sido afirmada, afianzada en su identidad de género, then that immutable law kicks in again. entonces entra esa ley inmutable en la pubertad. The sex that is a mystery at puberty becomes the attraction. El sexo que antes era un misterio ahora se vuelve atractivo. And girls all of a sudden say, whoa, what's this sex called boys? Y de repente entonces las jovencitas empiezan a decir, oh, qué es esto de este sexo llamado varones? And so I give this long explanation Y les doy toda esta larga explicación to basically let you know that that didn't happen for me. para dejarles saber que eso no sucedió conmigo. By the time I was 4 years old, Cuando tenía 4 años de edad, between the ages of 1 and 3, I had already detached from my father. entre los años 1 a los 3 ya me habría separado de mi padre, distanciado, My father was gone a lot. porque mi padre estaba ausente mayor parte del tiempo. And so when I needed him to be there, he was missing. Así que cuando necesitaba su presencia, no estaba allí. But then when my father was home, he was angry, loud, abusive. Y cuando sí estaba en casa, era abusador, era bulloso.
And I was a very sensitive child. Y yo era una criatura muy sensible. And so that was really offensive to me. Así que eso me ofendía. And so in my defense, I detached from my father as my male role model. Así que como mecanismo de defensa, yo me distancié de mi padre como ese modelo. I didn't have a brother. I didn't have any uncles. No tenía un hermano, no tenía tíos varones, I just had 3 sisters. solo tenía 3 hermanas. And so I decided that I wanted to be like my mom. Así que yo decidí que quería ser como mi madre. She was kind, she was gentle, Ella era bondadosa, muy gentil. and all of that took place even before I was conscious. Y todo esto fue sucediendo sin que yo fuera consciente de esos hechos. So by the time I was 4 years old, Así que cuando ya llegué a los 4 añitos de edad, I was completely convinced that I was a girl and not a boy. yo estaba completamente convencido que yo era una niña y no un niño. And so as I started to pattern after my mother, Así que en la medida que empecé a reflejar el modelo de mi madre, the boys in school saw my effeminate mannerisms, los niños en la escuela notaron que yo era afeminado. and they would call me sissy, queer, Y faggot. me empezaron a llamar diferentes nombres, niña, sisi, en fin, todo tipo de nombres para señalarme como afeminado. And so what I needed more than anything else was affirmation from the boys. Pero lo que yo más necesitaba era afirmación de parte de los varoncitos. But instead, what I got was more rejection. Pero lo que recibí fue más rechazo y burla. And so that only pushed me further into the desire that I should be a female and not a male. Y el resultado fue que eso me empujó aún más, me afianzó aún más en mi deseo de ser una niña y no ser identificado como un varón. Boys were aggressive and mean. Los varones eran agresivos y eran malos conmigo. And so that just pushed me into the company of girls. Así que eso me distanció de ellos y me acerqué a la compañía de las niñas. And so that followed me until I was 20 years old. Y eso me siguió hasta que llegué a los 20 años de edad. Even as a Christian, Aún como cristiano, I prayed to God. oraba a Dios And I said, Lord, please make me a girl. y le pedía a Dios, por favor, conviérteme en una niña. And the next morning I would wake up, still a boy. Y al siguiente día amanecía y todavía era un hombre. And so I thought that God must be like my dad, Así que pensé que Dios debería ser como mi padre, indifferent and unavailable indiferente y no disponible, and uninterested. y no interesado en mí. And so I did the same thing with God that I did with my father. De manera que mi actitud hacia Dios fue la misma que mi actitud hacia mi padre. I obeyed him, Le obedecía, but not because I loved him, pero no por amor, but because I feared him. sino porque le tenía temor. And so that followed me until I was 20 years old. Y eso me siguió hasta los 20 años de edad. Another part that God showed me Otra parte que Dios me mostró, was there was a hereditary influence that I hadn't considered. que había una influencia hereditaria que no había considerado. And so in Exodus 20, verse 5, Así que en Éxodo 20, versículo 5, it talks about the sins of the generation habla de los pecados que van de generación en generación, to the third or fourth hasta generation. la tercera o cuarta generación. And so did you know that epigenetics and cellular memory agree with the Bible? ¿Y sabían ustedes que la memoria celular y la epigenética están de acuerdo con lo que dice la Biblia? And that's science. Y eso es ciencia. So what's really interesting to me is that there's a cycle of hereditary tendencies that come through the generations. Así que lo que es muy interesante para mí ver es que hay unas tendencias hereditarias que vienen y se transmiten de generación en generación. So let me give you a little bit of my history. Y quiero darles un poquito de mi historia para que lo entiendan. When my parents got together and they created me, they brought forward into my DNA the history of 3 to 4 generations before them. Cuando mis padres se unieron y me procrearon, traían consigo la herencia de 3 o 4 generaciones atrás. And so beginning with my mother's side, Así que empecemos por el lado materno. my mother was molested by her father when she was a teenager. Mi madre fue molestada sexualmente por su padre cuando ella era una adolescente. My grandmother was molested also by her stepfather. Mi abuelita, por el lado materno, también fue molestada sexualmente por su padrastro. And my great-grandmother was a prostitute. Y mi bisabuela fue una prostituta. So just on my mother's side, you can see the history of sexual sin. Así que ustedes pueden ver solo del lado materno esa historia de pecado sexual. And so on my father's side, Ahora del lado paterno, my father was addicted to pornography and sexually addicted. mi padre era adicto a la pornografía y era un adicto sexual. 2 of the things that I struggled also with as an adult. Dos cosas con las cuales yo también luché como adulto. And so my father's mother was raised by a single mother. Ahora la madre de mi padre
fue criado por una madre soltera, And so you might wonder where her father was. así que pueden preguntar, ¿y dónde estaba su padre? Well, he was in jail because he shot and killed a man. Bueno, él estaba en la cárcel porque él asesinó a un hombre. And so there's sexual sin on both sides of my DNA, Así que de ambos lados de mi árbol familiar hay pecado sexual. as well as alcoholism and short temper. Yeah. Y alcoholismo y problemas de ira. And so I start to understand that some of these things that I struggle with were things that I inherited through the characteristics of my parents and their parents. Así que empecé a entender que algunas de las cosas con las cuales yo luchaba eran rasgos hereditarios y características que venían por herencia. And so as I was surrounded by femininity, Y al ser rodeado por un feminismo, feminidad, I was affirmed by girls, al ser afirmado por las niñas, even though I knew that I was different than the girls. aunque yo sabía que era diferente a las niñas. And like I said, the boys would make fun of me. Y como les dije, los muchachos se burlaban de mí. I completely felt inadequate as a boy. Me sentí totalmente inadecuado como varón. But that only pushed me further into the idea that maybe I would be a better girl. Y eso simplemente me empujó aún más en el pensamiento de que quizás sería mejor siendo niña. And so I went through Adventist school. Así que fui por el sistema adventista educativo. I went to a boarding school when I was 15. Fue una academia cuando tenía 15 años, un And- internado. And one night I engaged in wrestling with my roommate, Y una noche entré a lucha libre con mi compañero de cuarto, which turned into my first sexual experience. que se tornó en una experiencia sexual, mi primer encuentro sexual. In Proverbs chapter 27 and verse 7, Y en Proverbios 27, versículo 7, it basically says this. dice así en esencia: It says if you've had a full meal, you don't need something sweet. si usted ha tenido una comida completa, no necesita postre. But to somebody who's starving, even something bitter can satisfy. Pero para alguien que está hambriento, aún algo amargo puede satisfacerlo. The problem wasn't that I wanted to be a girl. El problema no era que quería ser una niña. The problem wasn't that I wanted to have sex with men. El problema no era que quería tener sexo con hombres. The problem was I wanted to receive love from my father El problema era que quería recibir afecto de mi padre and acceptance from the boys in school. y aceptación de los varones en la escuela. And so remember that immutable law. Así que recuerden esa ley inmutable. The sex that is a mystery of puberty becomes the attraction. El sexo, que es un misterio, cuando llegas a la pubertad se vuelve ahora la atracción. And so because I rejected my father Pero como yo rechazaba a mi padre and the boys rejected me, y los varoncitos en la escuela me rechazaban a mí, because I hung out with the girls, por lo que yo me sentía más familiar con las niñas I knew everything about the y girls. sabía todo acerca de las And niñas. so at puberty, the sex that was a mystery for me Así que cuando llegué a la pubertad, el género que era un misterio para mí was not women, but actually my own. no eran las mujeres, And so sino that's, mi propio género era el que era un misterio para mí. and that's where that became sexualized. Y ahí es cuando yo me volví activo sexualmente. Now, I never really discovered that until after I came back into a relationship with Jesus Christ. Pero yo no descubrí este misterio, no lo entendí hasta que volví a estar en una relación con Jesucristo. But I was basically responding to some of the social issues that were going on in my home. Pero prácticamente era una respuesta a los asuntos sociales que estaban sucediendo en mi hogar. And so what you might find interesting Así que lo que ustedes pueden encontrar interesante is that 20 years I went into the gay culture. es que por 20 años navegué en la cultura gay. I turned my back on Christianity. Le di la espalda al cristianismo I just couldn't get my Christianity and my sexuality to come together. porque no podía conciliar mi cristianismo con mi identidad sexual. And because I wasn't hearing any presentations or hope for somebody like me in the church, Y como no escuchaba presentaciones, información o esperanza para una persona como yo en la iglesia, it made it very easy to walk out of the church se hizo muy fácil para mí salirme de la iglesia and into the arms of the gay culture. y simplemente abrazar la cultura gay. But at 20 years old, I realized in the gay culture, Pero cuando tenía 20 años me di cuenta que en la cultura gay, I realized that masculinity was much more valuable than femininity. que la masculinidad era aún más valiosa que la feminidad. So if I would work out in the gym and act more masculine, Así que si iba al gimnasio y ahí me volvía más muscular, I found that I got all the attention from men that I desired. descubrí que recibía toda la atención que quería de parte de los hombres. And I never struggled with the desire to ever be a female again. Y no luché más con el deseo de ser una mujer. But imagine the problems that would arise Pero imagínense los problemas que podrían suscitarse if they had the laws today back then when I was a kid.
si hubiesen existido las leyes que hoy en día tenemos cuando yo era un niño. Because when I was 8 years old, I would have stood first in line for those puberty blockers. Porque cuando yo tenía 8 años de edad, yo habría sido el primero en la fila para poder tomar esos medicamentos que son bloqueadores de la pubertad. And eventually, by 14 or 15, I could have had a sex change. Y eventualmente a los 14 o 15 años yo podría haber tomado la opción de una cirugía de cambio de sexo. But imagine the problem when all of a sudden now I'm in my 20s and realize that I was fine being a male and now I've mutilated my body beyond repair. Pero entonces al llegar a los 20 años, cuando me sentí cómodo con esa figura masculina, habría descubierto que ahora tengo un cuerpo mutilado y que ya no soy masculino. And so now this is an issue that's going on around the world. Porque este asunto es ahora un problema que el mundo está enfrentando. As you look at this image, this is a person that's being celebrated throughout Europe. Si ustedes ven esta imagen aquí en la pantalla, esta es una persona que ha sido celebrada por toda la Europa. This is somebody that identifies as non-binary, Esa es una persona que se identifica como no binaria, neither male or female. ni femenino ni masculino. And so this is what's going on in our world today. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. This is the education system that they are promoting to use in the European Union. Este es el sistema de educación sexual que se está promoviendo en la Unión Europea. So it's shocking to think of what has happened in sexual education in our world. Así que es muy aterrador ver lo que está sucediendo en la materia de educación sexual en nuestro mundo. And now what's happening is it's going on around the world. Y lo que está sucediendo ahora es que se está extendiendo a todo el globo. In Australia, boys are allowed to wear female uniforms, En Australia se le permite a los varones que se coloquen uniformes de las niñas. as well as in Puerto Rico. También lo permiten en Puerto Rico. And also in Australia, they're telling kids as young as 4 years old to pick the sex that they identify with. Y en Australia le dicen a niños de solo 4 años de edad que pueden escoger el género con el cual mejor se identifican. So this is changing the way our boys and girls dress. Así que esto está cambiando la manera en que nuestros niños y niñas se visten. And it's not just something that's happening in my country, it's happening around the world. Y esto es algo que no solamente está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en muchos países alrededor del mundo. And so in this video that you're watching, Así que en este video que están observando, you're seeing a person that kind of looks half male and half female. ven a una persona que se ve como medio masculina y mitad femenina, ¿cierto? It's a biological female that identifies as non-binary. Biológicamente es una niña que se identifica como no binaria. And she basically says that identifying by your genitals is outdated. Y ella básicamente está diciendo que ser identificado simplemente por tus genitales es algo que ya es anticuado. So when the doctor looks at the baby as it's being born, Así que cuando un doctor mira al bebé cuando nace says, "Oh, look, it's a boy." y lo examina sus genitales y dice, es un varoncito, That's outdated. eso es anticuado, It doesn't even matter anymore. que eso ya no importa. That gender is not what's between your legs. Que el género no es lo que está entre tus piernas, Gender is between your ears. género es lo que está entre tus dos orejas. Gender is not limited to male or female. Que el género no está limitado a masculino o femenino. Gender is unlimited. It can be anything that you create for Que el yourself. género es algo ilimitado, puede ser cualquier cosa que usted crea. And so this video was really designed to influence young people. Así que este video fue diseñado para influir en los jóvenes, But the contradiction pero la contradicción is in the fact that no matter what I do to my body, está en el hecho que no importa lo que yo le haga a mi cuerpo, no matter how convincing a sex change might appear, no importa cuán convincente pueda ser un cambio de sexo, you cannot change your DNA. usted no puede cambiar su ADN. Your DNA is imprinted on every drop and every cell that's in your body. Su ADN está en cada célula de su cuerpo. And so, no matter what we can do to the outside, we cannot change our sex. Así que no importa lo que le hagamos al estuche externo, no podemos cambiar nuestra identidad sexual. And so now the media is basically targeting our young children before they go to school. Y hoy en día los medios de comunicación están enfocándose a nuestros niños aún antes de entrar a la escuela. This is a book talking about Jacob's new dress. Esto es un libro que habla del nuevo vestido de Jacob. Now, in this book, it shows Jacob standing in a dress in front of his father. Ahora, en este libro ves a Jacob delante de su padre con un vestidito. And it says there are many ways to be a boy. Y dice, hay muchas maneras de ser un niño. So again, can you imagine the power of what that would have had
for me as that little boy that was struggling Ahora with identity. imagínese la influencia que esto habría tenido en mí como niño cuando estaba luchando con mi identidad de género. How about this book? It's ¿Qué, called The Princess Boy. qué tal este libro? Se llama El niño princesa. As you see the little boy wearing the purple skirt, Ahora ven, el niño está con una faldita color morado. it says that he has a cool brother that plays sports. Y dice que tiene un hermano muy cool que juega deportes. His father tells him how pretty he looks in a dress. El papá le dice, te ves precioso en un vestido. His father takes him by the hand and tells him to twirl. El papá le toma de la mano y le dice que dé la vuelta, la voltereta. All of this is designed to influence our children, Todo está diseñado para influir en nuestros niños, even before they get to school. aún antes de entrar a la escuela. Here's another book describing what is God like. Aquí hay otro libro que dice cómo es Dios. And so throughout the book, the children and the families look absolutely normal. Y a través del libro, los niños y las familias se ven totalmente normales. But when you get to the picture of what God looks like, Pero cuando llegas a la imagen de cómo es Dios, these people have pink and orange and green hair. esta persona o esta imagen tiene pelo, cabello rosado, verde, azul, They're very flamboyant. muy flamboyantes. They're wearing nose rings, earrings. Tienen aretes en la nariz, en las And orejas. so God is being represented as somebody from the LGBT community. De tal manera que Dios está siendo representado como alguien que pertenece a la comunidad LGBTQ. And this is what's happening to our children. Y a esto están siendo expuestos nuestros niños. There's a propaganda that's going on in our world today. Hay una propaganda en nuestro mundo actual. As you watch this video about Usain Bolt, Al mirar este video de Usain Bolt, he's a great athlete for Jamaica. un tremendo atleta jamaiquino. And in the Caribbean, it's very negative to be LGBT. Y en el Caribe, ser LGBTQ es algo muy negativo. Now, let me be clear. Coming Out Ministries does not promote violence to the LGBT community. Ahora déjenme aclararles que el ministerio Coming Out, saliendo, no promueve la violencia contra esta comunidad LGBTQ. But in the propaganda, Pero en esta propaganda, in Jamaica, en Jamaica, if they can dress their idol in a dress, si pueden vestir a su ídolo they can, en un vestido, they can slowly break down the prejudice. lentamente pueden ir quebrantando ese And prejuicio. all of this was done intentionally. Y todo esto fue hecho de manera intencional. This man here was the one that came up with the power of media. Este hombre que ven allí en la imagen fue el que describió el poder de los medios de comunicación. So over 100 years ago, this man said that you can use the media to totally change society. Así que hace más de 100 años este hombre aseveró que usted puede utilizar los medios de comunicación para traer un cambio total en la sociedad. There was a popular music person back in the 1980s. En los 1980 había una persona muy popular en el mundo de la música. Her name is Madonna. Su nombre, Madonna. And they asked her back in the 1980s, why do you put so many references to homosexuality in your videos? Y en 1980 le preguntaron a Madonna, ¿por qué hace tantas referencias sexuales en sus videos musicales y sus canciones? And she said, at first, some people will be disgusted. Y ella dijo, al principio les va a ocasionar disgusto a algunas personas, But some people will be aroused. pero algunas personas van a ser excitadas. She said, but after they see it over and over and over again, Y después de verlo vez tras vez tras vez, it'll be no big deal. ya no va a ser nada sobresaliente. So here we are 40 years later, Y aquí estamos 40 años más tarde, where LGBT characters are very prominent in television and movies. en un tiempo en que los caracteres LGBTQ son muy prominentes en cualquier película, en cualquier medio de comunicación. So I want to share with you some of the challenges of the transgender issue to families. Pero quiero compartirles algunos de los desafíos de estos asuntos de transgéneros en las familias. And so you're looking at a couple named, the husband is Ted, Aquí ven ustedes una parejita, el esposo se llama Ted and that's showing Ted with his wife. y muestra a Ted con su esposa. But the picture on the top left is also Ted and his wife, but Ted living as a female. Pero la foto que ven en la izquierda también es Ted y su esposa, pero Ted como una persona femenina. And so those little boys are their biological children. Pero esos niños que ven abajo son sus niños biológicos. And so, of course, you can imagine the challenges of this family. Así que ustedes se pueden imaginar los desafíos dentro de este hogar. And so Ted, who became Chloe, said that he needed to have a sex change.
Así que Ted, quien se convirtió en Chloe, dijo que tenía que tener una cirugía para cambio de sexo. And so now they sleep in separate bedrooms. Y ahora viven duermen en cuartos separados. And so while I agree that Ted is definitely a victim of this situation, Y aunque estoy de acuerdo que Ted es una víctima de esta situación, but so is the wife. pero también la esposa es víctima de esta situación. Here's a wife who's lost her husband. Porque aquí está una esposa que ahora perdió a su esposo. And even though they're living in the same house and raising their children together, Y aunque viven en la misma casa y siguen criando a sus hijos juntos, you know, a lot of people justify it and say, well, now the boys have two mothers. pero muchas personas ahora creen o dicen, y justificadamente, que estos niños tienen dos madres. But don't the boys need a father and a mother? Pero ¿no necesitan estos niños un padre y una madre? As a matter of fact, the confusion with the boys, De hecho, la confusión para estos niños on Mother's Day, they came home with a Mother's Day card. es porque llegó el día de madre y llegaron a la casa con una tarjeta de día de madre. And they just put it on the table and they said, we don't know who to give it to. Y la colocaron sobre la mesa del comedor y dijeron, no sabemos a quién dársela. And so everyone in this family, if you ask me, is a victim. Así que todos los miembros de esta familia son víctimas, si usted me Here- pregunta a mí. And here's another family. Aquí vemos otra familia. You're looking at the mother and father of those two biological children. ¿Ven ustedes al madre y al padre de esos niños biológicos? But would it surprise you to know that the mother used to be a boy named Jason? Pero les sorprendería saber que la madre solía ser un niño llamado Jason. And the father used to be a little girl named Nicole. Y el padre solía ser una niña llamada Nicole. Now, this is really confusing to understand. Ahora esto es muy confuso entenderlo. But actually, it was the mother that impregnated the father twice and conceived and bore those children. Pero fue la madre quien engendró en el cuerpo del padre los niños que les nacieron. So here's the challenge to the church. Así que aquí tenemos un desafío para la iglesia. This isn't going to change. Esto no va a cambiar. And if we've been studying Bible prophecy, we know that this is only going to increase before Jesus comes. Y si hemos estado estudiando las profecías bíblicas, sabríamos que esto va a aumentar más y más antes de la segunda venida de Cristo. How can we reach past our prejudice ¿Cómo podemos ir más allá de nuestros prejuicios and to see them as an opportunity for them to know Jesus Christ as their Savior? y ver esta familia como una oportunidad para que ellos conozcan a Jesucristo como su Salvador? And so these are the challenges that the church is facing today. Así que estos son los desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día. And so the image that you're looking here is a great athlete, Ahora, la imagen que están viendo ahora es un gran atleta and his name is Bruce Jenner. y su nombre, Bruce Jenner. Back in the 1970s, En 1970, en esa década, Bruce Jenner was considered the greatest male athlete in the world. Bruce Jenner era reconocido como el atleta masculino más reconocido a nivel mundial. This man won the decathlon, Este hombre ganó un decatlón, and so he was hugely celebrated. así que fue celebrado enormemente. I remember when I was 15 years old Yo recuerdo cuando tenía 15 años de edad and I watched the Olympics, y vi las Olimpiadas and I remember the thought in my mind is like, what if I could just be as manly as Bruce Jenner? y recuerdo que me llegó el pensamiento, ¿qué tal si pudiera ser tan masculino como Bruce Jenner? But I had no idea that he was struggling with the same thing that I was struggling Pero with. no tenía la menor idea que él estaba luchando con lo mismo que yo estaba luchando. And as you've heard his story, he struggled with gender dysphoria at an early age. Y si ustedes escuchan su historia, él sufrió de esa disforia de género desde una edad muy temprana. So I've been in the beauty industry now for over 30 years. Ahora, yo he estado ya por 30 años, más de 30 años en la industria de la belleza. And so it's been my job to help women look more beautiful. Y ha sido mi trabajo ayudar a las mujeres a verse aún más hermosas. And I want to talk a little bit about what it takes to make Bruce into Caitlin that you see on the right. Y quiero hablarles un poquito de lo que implica transformar a Bruce en Caitlin, quien ustedes ven a la derecha. Because this is who Bruce says he is naturally. Porque esto es quien Bruce dice que él es naturalmente, quien él es naturalmente. So as Bruce was transitioning, Así que cuando Bruce estaba sufriendo esta transición, he had a nose job to make his nose more feminine. le hizo una cirugía de la nariz para que se fuera más femenina. He had his forehead and his Adam's apple shaved. Así que tuvo su frente y shaved, Yeah, they shaved the bone. así que el hueso frontal y sus maxilares los tuvieron que emparejar por medio de cirugía, disminuir. And then he had electrolysis over his whole body. Luego le hicieron electrólisis a todo su cuerpo.
He had breast implants put into his chest. Luego le hicieron implantes mamarios. And then a few years ago, he had what we call the bottom surgery. Y hace pocos años le hicieron la cirugía inferior, como se le llama. That's where they take the male genitalia that was designed to be on the outside. Y esta cirugía toma los genitales masculinos, And que they son mut- externos, And they mutilate it in such a way where it now belongs on the inside. y los mutilaron de tal manera que ahora pertenece a la parte interior del cuerpo. It's important to know that over 90% of transgender people that have had that surgery Es importante saber que como el 90% de las personas pasado por esta cirugía struggle with side effects, luchan con efectos colaterales, lingering scarring, and pain. cicatrices y dolor que prevalece, que permanece por tiempo. 90%. El 90%. That's very high. Es muy alto ese porcentaje. As well, Caitlin is going to have to take these hormones, female hormones, for the rest of his life. Aún más, Bruce, que se volvió Caitlin, tiene que tomar hormonas femeninas por el resto de su vida. Estrogen in a male body will actually increase the rates of cancer 3 times. Ahora, estrógeno en el cuerpo de un hombre aumenta el riesgo de cáncer 3 veces. So he's also going to have to take cancer preventative medications as well. Así que va a tener que tomar drogas, medicamentos que suprimen la propensión a desarrollar cáncer. When you take estrogen and put it into a body that produces testosterone, it creates a war. Y cuando usted introduce estrógeno en un cuerpo que naturalmente produce testosterona, se crea un conflicto. It also increases depression, suicide. Porque aumenta la depresión, los sentimientos y pensamientos suicidas. All of this so that Bruce can be his natural self. Todo esto tiene que sufrir Bruce para poder ser su ser natural, como él dice. And we're talking about hundreds of thousands of dollars, if not millions of dollars. Y estamos hablando aquí de centenares de miles de dólares, si acaso no millones de dólares en este proceso. And so among the transgender community, 41% of transgenders will actually attempt to take their life. Y entre la comunidad transgénero se considera que un 41% de esas personas han intentado suicidarse en algún momento de sus vidas. And did you know that 30% will actually take their lives? Y sabían que los estudios muestran que un 30% de las personas transgénero en realidad se suicidarán. The suicide rate among the transgender population is huge. Así que las tasas de suicidio entre la comunidad transgénero son muy altas. And so we're not going to hear the statistics about the amount of suicides among the transgender population. Pero estas estadísticas no las va a escuchar usted porque no se promueven entre la comunidad transgénero. Because the media wants you to believe that this is healthy and normal. Porque los medios de comunicación quieren que usted crea que esta transformación de género es algo saludable y normal. But the FDA reveals that these puberty blocking drugs that are given to children causing thousands of deaths. Pero los datos de la FDA revelan que un fármaco que bloquea el proceso de pubertad está relacionado con miles de muertes. As a matter of fact, there are 19 times greater the risk of suicide among people that have already completed the sex reassignment surgery. De hecho, hay 19 veces mayor riesgo de muerte por suicidio después de la cirugía de reasignación de sexo en términos de la población en general. What I want to share with you also is a story of a woman named Nancy. También quiero compartirles la historia de una mujer llamada Nancy. She had the surgeries to become a man, Ella tuvo las cirugías para convertirse en hombre, but she was so disgusted when she saw the surgeries pero se disgustó tanto cuando vio las cirugías that she petitioned her government for an assisted suicide. que le pidió al gobierno que le ayudara a un suicidio asistido, que le permitiera, Based on the grounds of unbearable suffering. basado en el hecho de que estaba sufriendo de una manera inconcebible. She was permitted to have that suicide. Y le permitieron tener ese suicidio asistido. And so these surgeries do not give these people the sex change that they desire. Así que a estas personas estas cirugías no le dan lo que ellos realmente quieren en So muchas ocasiones. What you're looking at here is a man named Walt Heyer. Y aquí lo que están viendo es un hombre llamado Walt Heyer. Walt Heyer was a boy Walt Heyer era un niño who eventually had a sex change. que con el tiempo tuvo un cambio de sexo. And so he said that as he had a sex change,
Y él dijo que cuando tuvo este cambio de sexo, that it fulfilled his desire to be a female que esto cumplió su deseo de ser femenino for a time. por un cierto lapso de But then tiempo. after a while, he realized that it didn't make him a woman. Pero después de un tiempo llegó a reconocer que esto realmente no lo volvió en una mujer. All of this confusion started in his mind when his grandmother would dress him up as a little girl. Pero esta confusión toda empezó en su mente cuando su abuela lo vestía como una niña. And so after his uncle molested him when he was a young teen, Y luego que su tío lo molestó sexualmente cuando era un jovencito, it sent him on a journey of confusion. esto lo afianzó en ese viaje de confusión. But eventually, Walt had an experience with Jesus Christ. Pero con el tiempo, Walt tuvo un encuentro con Jesucristo And so he reversed his surgeries. y decidió hacer unas cirugías para revertir esos cambios de sexo que había sufrido. As much as are physically possible. Lo máximo que físicamente fuese posible, él lo hizo. And so we put the website on the screen for you. Así que aquí tenemos la página web en la pantalla para que ustedes puedan chequearlo. Where you can find valuable stories and statistics. Ustedes pueden encontrar aquí estadísticas valiosas e historias de mucho valor, That talk about the dangers of the transgender medicine. donde habla de los peligros de los medicamentos para cambios de género. And so this is a YouTube video about a young boy Esto es un video en YouTube acerca de un joven that was allowed to take the puberty blockers. que se le permitió tomar esos bloqueadores de pubertad. At 14, he told his mother that he wasn't a girl, that he was a boy. A los 14 años le dijo a su madre, yo no soy un niño, But already the hormones had produced natural female breasts. pero en este momento ya las hormonas habían producido senos en él. And so those breasts will have to be surgically removed. Así que cuando llegó a esta confusión, ahora él tiene que sufrir una cirugía para que le retiren esos senos por el efecto de las hormonas femeninas. All because we allow boys and children to determine what their sex is. Todo por permitirle a un niño que escoja cuál es su género a una edad tan temprana. This is a video talking about the fraud of the transgender medicine among pediatricians. Este es un video hablando del fraude de la medicina transgénero entre pediatras. And so some of the effects of Lupron, which is the puberty blocking hormone that's given to children, Así que uno de los efectos del Lupron, que es el medicamento que dan para bloquear la pubertad, we don't even know the long-term effects of what this has on children. aún no hay estudios de los efectos a largo plazo que este medicamento puede tener. This is the medication that they give to sex offenders in jail. Esto es un medicamento que le dan a los encarcelados por delitos sexuales. Among males, it produces testicular cancer, Entre los hombres produce cáncer testicular, as well as obesity. también obesidad. Among females, it causes memory loss and bone density loss. Entre la población femenina causa problemas de la memoria y también pérdida de densidad ósea. And so they don't even know the long-term effects of what these drugs do to children. Esto es lo que se sabe, pero no se sabe de los efectos a largo plazo. In my country, over 20 states have outlawed psychology to present to children under 18. En mi país han prohibido en más de 20 estados la psicología. What psychology you mean? Yeah, it's illegal for a psychologist to recommend to a child that they could be heterosexual and comfortable in their gender. Es prohibido a los psicólogos recomendarle a un niño que puede sentirse bien en el género con el cual nació. But look at this statistic from the Journal of Sexual Medicine. Pero vean esta estadística de esta revista científica sobre medicina sexual. That 80 to 95% of children, gender dysphoric children who go through puberty without hormones eventually become comfortable with their bodies. Que dice que el 80 al 85% de los niños con disforia de género que atraviesan la pubertad sin hormonas eventualmente se van a sentir cómodos con sus cuerpos. So there's definitely an agenda going on politically. Así que definitivamente hay una agenda política detrás de todo este movimiento. And so I want you to take a look at this image here on the screen. Y quiero que vean esta imagen que tenemos sobre la pantalla. When you see this balding person, Cuando ven esta persona you're looking at a 16-year-old girl. que está perdiendo ya el cabello, This girl is 16 es una niña de 16 años and is already bald, y ya está sufriendo de alopecia and she feels like she has no other choice but to live like this. y siente que no tiene otra opción sino vivir así.
And so the 16-year-old girl actually looks like a 35-year-old man, Así que esta niña de 16 años parece un hombre de 30 años. all because we've allowed children to determine their sex. Todo porque le hemos permitido a los niños que escojan cuál es su género. And so again, it doesn't give them the sex that they desire. Así que nuevamente no le da los resultados en el sexo que ellos realmente desean. It causes them severe and serious problems, Les ocasionan problemas severos, physically and spiritually. físicos y espirituales. And so God is very intentional about sexuality and identity. Pero Dios es muy intencional en cuanto a la sexualidad y la identidad de género. God is so intentional about our sex that he produces a different biological recipe of milk for boys than he does for girls. Es tan intencional Dios que produce una receta diferente para los varones en la leche materna que para las niñas. And so the last story that I want to tell you Y la última historia que les quiero contar is an amazing story about my friend Ray. es la historia asombrosa de mi amigo Ray. Now, Ray was biologically a female. Ahora Ray biológicamente era una niña, She was raised in a family where they were violent drug addicts. pero fue criada en un hogar donde había mucha violencia y drogadicción. And so this little girl was growing up in a home that was very dysfunctional. Así que esta niña crecía en un hogar muy disfuncional. Her parents weren't Christian. Sus padres were or not? We're not. No eran cristianos, And so they didn't care if she cut her hair short así que no les importaba si se cortaba el pelo corto or wore boys' clothes. o si se vestía en ropa de varón. So this little girl would go to school. Así que esta niña iba a la escuela She was molested by boys and girls on the playground. y fue molestada, molestada por tanto los niños como las niñas cuando estaban en el recreo. And so femininity for her made her vulnerable. Así que la feminidad la hizo vulnerable So she was only wearing boys' clothes y para protegerse de eso entonces se vestía como varón, as her protection. como una protección para no sufrir abusos. And so when she was 16 years old, Cuando llegó a los 16 años de edad, she was living as a man in a relationship with a woman. vivía como hombre en relación con una mujer. And so she decided that she was going to have that sex change. Así que ella decidió que iba a tener la cirugía de cambio de sexo. She would hear the voice of Ray inside of her head Ella escuchaba la voz de Ray dentro de su mente that would say, "You shouldn't have smooth skin and breasts. que le decía, no, tú no deberías tener piel suave y senos. You need to have muscles and facial hair." Tú debes tener músculos y vello facial. And so she moved away to a larger city Así que se mudó a una ciudad más grande where she was approved to take the hormones. donde le aprobaron tomar estas hormonas, But she would have to live as a man for 2 years before she could have the surgery. pero tendría que vivir como hombre por 2 años antes de permitirle tener la cirugía de cambio de sexo. No problem. It seems like everything's working out for her. Pero no hay ningún problema, todo va en buen camino. But as she was going to her therapy sessions, Pero en la medida que iba a sus sesiones de terapia, this depression came in. entró en depresión. And this depression was so dark she couldn't even get out of bed. Y la depresión era tan profunda que no lograba salir de la cama. And she would hear the voice of Ray inside of her head. Y escuchaba la voz de Ray dentro de su mente, And it would say, "You know what? You're so disgusting. No one will ever love you. que le decía, tú eres tan horrible que nadie te va a amar jamás. You should just kill yourself." Deberías matarte. And so, as she was so depressed Y en esa depresión tan profunda and thinking about taking her life, y con pensamientos suicidas, she called a Christian friend that she thought might receive her call. llamó a una amiga cristiana que ella consideró podría atender a su llamada. And so, for the first time in many years, she said her name as Marissa, Y por primera vez en muchos años dio su nombre como Marisa, but she said to her friend, "Don't call me that because it makes me really angry. pero no me llames Marisa porque eso me enoja. I go by the name of Ray." Yo voy por el nombre de Ray. And her Christian friend said to her, Y la amiga cristiana le dijo, she says, "Because you're suicidal, I'll call you whatever you want. como tienes pensamientos suicidas, yo te voy a llamar como tú quieres que yo te I llame. just want you to live." Simplemente quiero que vivas. And so she said, "Come to me." Y le dijo, ven a mí. And Ray said, "I don't have any money." Y Ray le dijo, yo no tengo plata. And so her friend paid for her to come to where she was. Así que su amigo le pagó para que ella pudiera venir a donde ella estaba. And she was only going to stay for 3 days, but she stayed for 3 months. Pero se iba a quedar solo por 3 días, pero terminó quedándose por 3 meses. And during that time, her friend would help to feed her. Y durante ese tiempo, la amiga le ayudaba a alimentarse And she would pray for her. y oraba por ella. And one day, Ray said to herself, Y un día Ray se dijo a sí misma, "I've never prayed before." And she said, "God, how do you see me?" y nunca he orado antes. Dios, ¿cómo me ves? And the next thing she saw Y lo siguiente que vio is a woman with long hair in a dress, fue una mujer con
con pelo largo, cabello largo y con un vestido, praising God. alabando a Dios. And immediately she dismissed that thought. Inmediatamente ella hizo a un lado ese pensamiento, lo She said, descartó. that's not me. Yo, no, eso no soy yo. But she continued to read the word. Pero siguió leyendo la palabra, She continued to pray. siguió orando And she found Psalms 139, y encontró el Salmo 139, which is the answer to the transgender dilemma in our world today. que es la respuesta al problema de los transgéneros en el mundo hoy. And as she claimed these words, Y al tomar posesión de estas she palabras, also started to claim the identity that she was in Christ. también empezó a entender la identidad que ella tenía en Cristo Jesús. And very slowly she let her hair grow. Y lentamente empezó a dejar que su cabello creciera, She started replacing the items in her wardrobe. empezó a reemplazar las vestimentas que tenía en su closet. And so this is who Marissa is Y today. vean a Marisa hoy en día. Is that amazing? ¿No es asombroso? And so you're looking at an image of somebody Están viendo la imagen de alguien that has truly been que transformed, realmente ha sufrido una transformación. not by surgery, No por cirugías, not by hormones. no por hormonas They're going to shorten her life que iban a cortarle la vida or increase cancer. o aumentar el riesgo de cáncer. But what you're looking at is Pero the lo que- power of Jesus Lo que Christ ustedes están viendo es el poder de to Jesucristo, transform our lives. de transformar nuestras And vidas. so it cost Marissa nothing, Y no le costó nada a Marisa, but it cost Jesus everything. pero a Jesús sí le costó mucho, un precio muy And elevado. when she claimed everything that Jesus did for her on the cross, Y cuando ella reclamó las promesas, todo lo que Jesús hizo por ella en la cruz, that she didn't have those surgeries. entonces no procedió con las And cirugías. so eventually she married, Y con el tiempo ella se casó and they delivered not one, but two babies. y tuvieron no uno, sino dos bebés. And if she would have had a hysterectomy, Y si ella hubiera practicado una histerectomía and if she would have removed her breast, y si hubiese retirado sus senos, she never would have known the joy of raising those two children on her own. nunca habría experimentado el gozo de tener y criar esos dos criaturitas. See, brothers and sisters, it's not enough to know the truth. Ven, apreciados hermanos, no es suficiente conocer la verdad, It's not enough to take the truth and to shove it down somebody's no throat. es suficiente conocer la verdad y metérsela a alguien por la garganta. But we have to show the world Tenemos que mostrarle al the mundo compassion of Jesus Christ, la compasión de Jesucristo and that everyone is entitled to come. y que todos tienen derecho a venir a Él. But while behavior modification Mientras que la modificación de comportamiento may tell you that you can take these hormones that are going to kill you, te puede decir que puedes tomar estas hormonas que te van a matar and these mutilating surgeries that are going to leave you scarred, y que puedes tomar estas cirugías mutilantes que van a dejar cicatrices permanentes, that we have to show people not only the love of Jesus, nosotros tenemos que mostrarle a la gente no solamente el amor de Jesús, but that Jesus' way is better than anything that the world is offering them today. pero también dejarles saber que el camino de Jesús es la mejor opción, mejor que cualquier otra cosa que el mundo les esté ofreciendo. And so I've been walking with Jesus now for 23 years. Y ya llevo yo 23 años caminando con Jesús. And I was in the gay culture for 20. Y durante 20 años estuve en la comunidad y en la cultura gay. I could not have survived these 23 years No podría haber sobrevivido estos otros 23 años if God didn't give me something better than what I was experiencing in that world. si Dios no me hubiese dado algo mejor de lo que yo estaba experimentando en ese otro mundo. Have you experienced that overcoming victory? ¿Han experimentado ustedes esa victoria en Jesús? Have you experienced the blood that changes and transforms all of us? ¿Ha experimentado usted esa sangre que nos transforma a cada uno de nosotros? I want to encourage you Quiero animarles to also put God to the test. que pongan a Dios a prueba. Read Psalms 139 Lea el Salmo 139 and let his love bathe you. y permita que su amor lo abrace. Read about his protection Lea de su protección and how much he cares for y you. cuánto Él te quiere. And then about the fact that he knit your delicate inward parts together in your mother's womb. Y que Él te concibió aún en el vientre de tu madre. And I guarantee that God can transform and change your life too. Y te today. garantizo que Dios puede cambiar tu vida hoy. God bless you. Dios te bendiga.